Para nuestra primera sesión de análisis de la estructura corporal de patronaje, vamos a trabajar una identificación de factor humano. Para la elaboración de prendas de vestir sobre medidas, es necesario reconocer el cuerpo humano. Su estructura es la base que deben entender para poder interpretar su comportamiento y sus necesidades vestimentales. Cuando hablamos de arquitectura del cuerpo, estamos hablando que vamos a reconocer la estructura general que tiene nuestro cuerpo. Para ello, debemos tener un conocimiento general para poder interpretar el cuerpo. Para eso vamos a trabajar inicialmente todos estos conceptos: anatomía, biomecánica, morfología, ergonomía, antropometría. Y vamos a hacer la relación general que tiene cada uno de ellos. En anatomía estamos trabajando la estructura general. Cuando hablemos de biomecánica, vamos a estar hablando del movimiento. Cuando hablemos de morfología, estamos hablando de la geometría, las formas que tiene el cuerpo. Cuando hablemos de ergonomía, estamos hablando de la postura y de cómo se espera generar una limpieza, las posturas para un menor desgaste corporal. Y finalmente, y algo que vamos a trabajar desde ahora y durante casi todas las temáticas que ustedes van a ver, es la antropometría, donde vamos a hablar de medidas. Para eso vamos a tener que fortalecer en gran medida todo el tema de razonamiento matemático. Vamos a empezar analizando cómo dividimos nuestro cuerpo. Entonces, para empezar vamos a trabajar pensando que aquí hay una línea imaginaria que es donde están estas flechas. Y decimos, de la cintura hacia arriba vamos a hablar de las prendas superiores o prendas top. Están acostumbrados algunos a que la palabra top es una prenda, pero realmente cuando hablamos de top hacia arriba de la cintura o de bottoms, de la cintura para abajo, estamos hablando del tipo en general de prendas que estamos trabajando. Ya saben, prendas superiores, top, y prendas inferiores, bottom. Si lo queremos trabajar con nombres de prendas, diríamos que los pantalones y las faldas son prendas inferiores. Mientras que una camisa, una blusa, una chaqueta, un abrigo son prendas superiores o tops. Ahora, teniendo en cuenta la estructura corporal, vamos a hacer esa primera división. Para esa primera división nosotros hablamos de que tenemos cabeza, tronco, extremidades. En las extremidades vamos a dividir las extremidades en miembros superiores, que está hablando desde los hombros hasta las manos, y en miembros inferiores, que está hablando desde toda la articulación de cadera hasta los pies. Vamos a hablar de la anatomía, que es la estructura o la disposición de los órganos y las partes del cuerpo. Vamos a trabajar con estos 5 tipos de anatomía general que van a ser los más importantes en el trabajo que hagamos de identificación del cuerpo y luego la construcción de las prendas. Vamos a hablar de anatomía sistémica, que estudia el cuerpo por sistemas y aparatos. La anatomía regional, también llamada topográfica, que estudia por regiones corporales el cuerpo. También la anatomía de desarrollo, que estudia las modificaciones que sufre el organismo desde su origen hasta su senectud, quiere decir desde que se genera el embrión hasta que somos ancianos. La anatomía funcional es de la que más vamos a tener que aprender y trabajar porque estudia la finalidad de las estructuras, no solamente la finalidad, sino la función y la forma general de las estructuras. También veremos la anatomía de superficie, que es el que estudia la morfología superficial del cuerpo. A nivel de estructura corporal, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el cuerpo funciona como el articulador de diversos sistemas. Realmente cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, tiene una complejidad muy grande porque son diversos los sistemas que participan dentro de todas las acciones que nosotros tenemos.
como seres humanos realmente tenemos un montón de temas y en cada segmento de nuestro cuerpo hay muchísimos sistemas que se articulan para que todo funcione perfectamente. Aquí hay algunos ejemplos que van del sistema circulatorio, digestivo, urinario, reproductor, nervioso. Estos no son los únicos. Hay otro montón de sistemas que se articulan perfectamente para que nuestro cuerpo funcione como debe funcionar. Vamos a empezar hablando de la anatomía descriptiva y lo primero que vamos a ver es las partes que tiene el cuerpo. Si visualizamos el cuerpo segmentado, la primera segmentación que vamos a hacer está dividida en 4 partes. Cabeza, cuello, tronco y miembros o extremidades. Allí entonces vemos que cuando hablamos de cabeza estamos hablando tanto del cráneo como de la cara. El cuello, aunque está solito, realmente es un segmento que funciona maravillosamente con un montón de músculos que se entrecruzan y que nos permiten la mayor cantidad de movimientos que hay en el cuerpo humano. Todo el tema de tronco, donde está la columna vertebral que para nosotros va a ser absolutamente importante en el trabajo que hagamos de movimientos, tórax, abdomen y la parte pélvica. También entonces cuando hablamos de miembros superiores, miembros inferiores, estamos hablando de brazos y piernas. Este, por ejemplo, es el tronco. Y en el tronco entonces tenemos la vista delantera y la vista posterior, que es como casi siempre vamos a trabajar todo. O también hay algunos que le llaman la parte, no solamente de adelante, sino que le llaman la parte dorsal a toda esta parte, pero realmente el segmento dorsal le llamamos a este segmento. El pectoral al delantero superior, el abdominal al delantero central, hasta central bajo, y luego toda la parte lineal. Vamos a hablar de extremidades superiores y allí vamos a tener en cuenta algunas otras cosas y no solamente es la típica en donde nos hablan de cuáles son las composiciones hombro, brazo, codo, antebrazo, mano, sino que quiero que tengan en cuenta algo que es importante y es que viene de mayor a menor. De mayor a menor me refiero a que viene un hueso grande en donde se caja otro hueso, en esta ocasión no solamente grande sino largo, y allí hay una articulación donde se encajan otros 2 huesos y de allí viene un sistema articular donde se unen mucho más huesos que se segmentan. Que es importante que tengamos en cuenta en todo lo orgánico y natural, y es que siempre cuando se tiene de mayor a menor, estos que tienen más huesos, tienen esa cantidad de huesos, van a hacer que haya más movimiento. Entonces ya podemos identificar que este segmento del brazo va a tener muchos más movimientos que este segmento. Y obviamente aquí que tenemos más huesos, vamos a poder identificar que la mano tiene un montón de huesos, porque además fíjense que viene con el tema del dorso y la palma, o sea, delantero y posterior, o la parte de adentro cóncava y la parte convexa. Pero además está el carpo, el metacarpo y los dedos, y cada uno de esos dedos tiene unos huesos que son falanges, segmenticos. Toda esa articulación hace que los movimientos del cuerpo no sean unos movimientos impostados, unos movimientos rudos, sino que por el contrario sean unos movimientos que pueden ser o muy rápidos o muy despacio, muy ligeros, muy suaves. Esa armonía del movimiento se da gracias a la combinación de huesos largos con huesos cortos, de pocos huesos con muchos huesos. Pasa igual en las extremidades inferiores, donde ya sabemos que aquí están los huesos, componen cadera, encontramos es muslo que está compuesto por el fémur, esta articulación de rodilla que es una articulación muy importante porque es clave para soportar el peso de todo el cuerpo. Luego entonces, igual que vimos en el brazo, aquí se divide en 2. Luego hay un sistema articular que nos ayuda con todos estos otros pedazos. Tanto que vimos, también tenemos dorso y palma como en la mano, pero aquí le llamamos tarso, metatarso, de donde luego están los dedos, donde también tenemos falanges, igual que en los superiores. Cuando hablamos del sistema óseo, ya sería como
vamos a hablarlo por sistemas. En esta ocasión vamos a hablar del sistema óseo. Y el sistema óseo es la estructura viva de huesos duros, cuya función principal es la protección y apoyo a los órganos vitales, la generación de movimiento. Fíjense que todos estos huesos, aquí en el tronco, forman una cavidad donde está toda la parte vital del cuerpo. En este segmento que no tiene huesos, realmente lo que hay es que estamos cubriendo toda la parte vital, pulmones, corazón, toda la parte intestinal que es tan importante. Y lo que hace el cuerpo es que el cuerpo está diseñado para ser un caparazón que cubre esa parte vital importante. Del sistema óseo, para nosotros en temas de movimiento, como ya les dije, es importante todos los segmentos, todas las piezas que tienen muchos segmentos. En este caso, la más importante para el movimiento del tórax o tronco tiene que ser la columna vertebral. Y en este segmento me gusta mucho que vean esta imagen de aquí, que va a ser clave para lo que tenemos que aprender. Y es que están segmentadas por color las primeras 7 vértebras cervicales, luego vienen las 12 torácicas, y luego vienen 5 lumbares, más sacro, más coxis. Vamos a hablar un poco de estas verdes, son las torácicas, y que van a ser muy importantes porque donde se acaban las verdes hacia las rosadas, es donde termina el tronco y empieza el cuello. Las rosadas corresponderían al cuello y cabeza. Mientras que abajo, donde terminan las vértebras verdes, encontramos un promontorio, donde terminan las vértebras torácicas, dorsales, que empiezan las vértebras lumbares. Es este punto donde a veces nos duele muchísimo la cintura cuando tenemos problemas de postura y entonces hay dolor. Es importante cuando les estaba hablando del tema de los promontorios y es que si se dan cuenta, nosotros tenemos las curvas vienen y mira, en este instante ustedes tienen una curva cóncava, luego hay una curva convexa, luego vuelve a haber una curva cóncava. En esos puntos donde las curvas cambian de dirección, hay unos promontorios, son como hacen que el hueso sea un poquito más salido y cuando uno toca su columna vertebral alcanza a sentir los sitios en donde están las apófisis que nos ayudan a identificar los sitios. Entonces ya saben, en esta línea de verde a azul está la cintura y en esta línea de rosado a amarillo está donde termina el cuello y empieza el tronco. Es importante tener en cuenta que los huesos solos no funcionarían. Seríamos nosotros como un lápiz o como un vaso tal vez, o sea, un segmento que no se movería. Nosotros tenemos movimientos gracias a un montón de sistemas, como ya les dije, pero son importantes en este encaje de los huesos las articulaciones. Y las articulaciones son los puntos de unión entre esos componentes del sistema óseo. En algunos casos son de hueso y en otros son de cartílago. Ellos son los que facilitan el movimiento mecánico y son los que proporcionan la elasticidad y la plasticidad al cuerpo. Ahora que les estaba hablando de esos movimientos que podían ser muy rudos, muy rápidos, muy lentos, muy sinuosos y armónicos, eso es a lo que se le llama plasticidad en el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de estas articulaciones tiene unos movimientos diferentes. Algunos, por ejemplo, los de pivote lo que hacen es que se pueda trabajar arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando quienes han jugado basquetbol que le llaman pivotear? Cuando la pelota va brincando, ese mismo tipo de movimiento. Hay algunos que son de rotación, unos que tienen una rotación más amplia, más corta. Este tipo de cosas vamos a ir viéndola. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, vamos a tener que referenciarnos en esta misma presentación un poco más adelante cuando ya estemos viendo análisis de las prendas y veamos qué partes del cuerpo ocupa cada prenda y para eso entonces qué articulaciones o qué puntos de movimiento y qué movimientos se tienen en cuenta. El sistema muscular que nos ayuda
a generar el movimiento de esas articulaciones, porque si las articulaciones no tuvieran ese sistema muscular, que es ese cauchito que jala y suelta para que las cosas se muevan, pues tampoco podríamos organizarlo. El sistema muscular es un sistema maravilloso que tiene más de 650 músculos en el cuerpo y nos ayuda, al igual que el anterior, a generar movimiento. En este caso estamos hablando de movimientos voluntarios y movimientos involuntarios, porque el sistema muscular no solamente está recubriendo el sistema óseo, sino que también el sistema muscular está dentro del cuerpo, en esos órganos vitales de los que hablamos, haciendo que ellos se muevan de esa manera que hablamos, voluntaria o involuntaria. Tenemos 3 tipos de tejido muscular, el cardíaco, el liso y el esquelético estriado, que tienen, digamos, composiciones unas aparentemente diferentes y otras similares. Entonces, digamos que lo que pasa es que el músculo liso, que es el que nosotros tenemos en los intestinos, las niñas lo tenemos en la matriz, ese músculo liso es de involuntario, es de un movimiento que él solito, si se dan cuenta, miren cómo está organizado, ese músculo, él se va moviendo solo. A medida que digamos, el bolo alimenticio va moviéndose, él solito, estos se van moviendo y van haciendo que vaya moviéndose durante todo el periodo hasta salir del cuerpo sin necesidad de pensarse en ese proceso. Mientras que el músculo estriado o músculo esquelético se mueve de manera voluntaria, o sea, hay una orden del cerebro que ha sido entrenada en nuestro cuerpo desde que nacemos para que genere algunas acciones. El músculo cardíaco es el músculo más involuntario de todos, pero también tiene este tipo de estrías que tienen los otros músculos para que sea mucho más potente la fuerza de ese músculo. Digamos que con las estrías se logra que haya más fuerza en ese movimiento, mientras que en el tema del músculo liso es más cadente y suave el movimiento de esos músculos. También tenemos el tejido conectivo, que sin que entremos mucho en detalles, es el que hace que se conecten todos estos sistemas de los que hemos hablado. Dentro de ellos encontramos el conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el linfoide y la sangre. Pasando a un tema diferente, cuando ya conocemos la estructura general, vamos a hablar de algo importante y es la posición anatómica. La posición anatómica nos permite visualizar el cuerpo en una posición, en una postura que es importante para poder hacer lo que vamos a hacer hacia adelante, que es entenderla y visualizarla de una mejor manera. La posición anatómica es aquella que se considera adecuada para el estudio anatómico del cuerpo humano. Entonces, ¿qué haces para tener una posición anatómica? Para tener una posición anatómica tienes tu cuerpo de pie, o sea, bipedestal, cabeza y cuellos rectos, brazos extendidos hacia abajo, o sea, los dejas caer suavemente hacia abajo de manera natural, las palmas de las manos las volteas hacia adelante, están viendo hacia adelante como está viendo hacia adelante tu cara. La punta de los dedos debe estar mirando hacia el frente, o sea, no tiene que estar doblado ni cerrado el puño, sino que las palmas abiertas y las puntas de los dedos mirando enfrente. Las piernas van a estar extendidas y un poquito separadas. Extendidas es que no estén arqueadas, rectas. Los tobillos y los pies extendidos señalando hacia el frente con la punta de los dedos. Quiere decir que no van a estar abiertos hacia los lados, sino que van a estar mirando al frente. Tenemos, además de la posición anatómica, una posición importante que se llama la posición neutra. Y creo que aquí ustedes alcanzan a ver la diferencia entre la posición anatómica y la posición neutra. La posición neutra tiene, a diferencia de la anatómica, los brazos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que les decía? Aquí el antebrazo está como abierto, con las palmas de las manos abiertas y los dedos hacia adelante. Mientras que en la posición neutral vamos a tener los brazos descansan sobre el lateral del cuerpo, o sea, descansan sobre la parte del muslo a donde llegan.
nosotros vamos a hacer algunas cosas que vamos a necesitar que trabajar o posición anatómica o posición neutra. Para que lo tengan en cuenta, la neutra, las manos tocan el cuerpo. En la posición anatómica, las manos no tocan el cuerpo. Vamos a hablar de un tema que es súper importante y quiero que aquí marquen en qué minuto vamos de este video, porque este es un tema que vamos a hablar repetitivamente durante las próximas sesiones. El tema de planos y ejes anatómicos. Los planos o ejes anatómicos trabajan el estudio de la anatomía humana. En los planos anatómicos, estos son referencias espaciales que sirven para describir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas, así como las relaciones que existen entre ellos. Estos planos, ejes, también llamados cortes, son imaginarios y se hacen sobre el cuerpo en posición anatómica. Es importante que piensen, se les llama planos o ejes, pero también con la palabra corte. ¿Por qué? Porque es como cuando tú tomas una fruta o una verdura, que tienes la opción de cortarla de diferentes maneras. Tal cual es lo que pasa con el cuerpo, solo que, insisto, estos cortes son imaginarios. Los planos principales, y esto es de lo más importante que tienen que aprender porque nos va a ayudar en toda la parte de prepatronaje, tenemos 3 tipos de planos. Los planos sagitales son indispensables porque dividen nuestro cuerpo en la mitad y deciden si tú estás a la derecha o si estás a la izquierda. Entonces, en el plano sagital, cuando tú partes por la mitad del cuerpo o visualizas el cuerpo partido en 2, tienes la parte derecha y la parte izquierda. Cuando estamos hablando de plano frontal, en este se divide el cuerpo como con un corte lateral, lo cual hace que tú tengas un delantero y un posterior en el cuerpo. El último corte le llamamos el plano transversal. Lo que hace es que corta ya no de manera vertical como los otros, sino de manera horizontal el cuerpo. Y este es el primero que vimos, porque es el que divide nuestro cuerpo en la parte superior e inferior. Es como si pasáramos un corte a través de cintura y decimos de cintura hacia arriba, acuérdense, tops, y de cintura hacia abajo, bottoms. Esta es la visualización de los planos anatómicos o ejes de corte y es donde uno identifica que puede tener derecha, izquierda, arriba, abajo o delantero, posterior, también le llaman anterior, posterior, y en muchas ocasiones, sobre todo cuando estén hablando de temas médicos o de temas anatómicos, van a hablar de dorsal, refiriéndose al posterior, y ventral, refiriéndose al delantero. Si se fijan toda el análisis que hemos hecho hasta ahora es un análisis en el que empezamos hablando de la cabeza, luego cuello, tronco, extremidades y hemos ido avanzando en el proceso. Es importante que sepan que esos análisis que se hacen de cabeza a pies se llaman cefalocaudales o craneocaudales. ¿Por qué? Es importante que ustedes sepan, así como se dice tops y bottoms, en el cuerpo la parte superior, la de arriba, se le llama céfalo o cráneo y la parte de abajo se llama caudal. Entonces, cuando tú trabajas de arriba hacia abajo, no se les olvide eso, cuando trabajas de la cabeza hacia abajo, todo lo que van a hacer se trabaja de manera cefalocaudal. Aquí hay una mejor visualización de los planos. Con el plano frontal, o sea, pasa por la corona, nosotros tenemos entonces delantero y posterior. Con el plano sagital, que pasa por la mitad, como la línea de equilibrio del cuerpo de la que vamos a hablar ahora, tenemos entonces izquierda y derecha. El plano transversal, que es el plano horizontal, en este caso el plano horizontal está pasando por cintura y queda un poco más abajo de codos si se dan cuenta. Pero realmente para ese transversal estaríamos cortando únicamente el tronco. Aquí un poco más claro, sobre todo porque, insisto, cuando estemos viendo toda esta información para el tema de patronaje, vamos a tener presente estas 2 líneas negras que están pasando acá.
y es que siempre cuando trabajemos vamos a tener un aplome horizontal y un aplome vertical. El aplome vertical siempre va a ser muy importante porque por lo general nos habla de la mitad del cuerpo, o sea, del corte que se hizo en el plano sagital, que es el que nos determina derecha e izquierda. Recuerden, anterior, posterior, superior, inferior. Vamos entonces ahora a hablar de otro tema más específico y nos habla de la antropometría. Este tema de antropometría lo vamos a tener que ver muy fuertemente en la próxima sesión, en donde ya vamos a empezar a revisar todo el tema de medidas. En la antropometría se estudian las proporciones y las medidas del cuerpo humano. Pero entonces no solamente las medidas de los órganos o de los segmentos del cuerpo, sino también las medidas en proporción que deberían tener los cuerpos. Estas dos imágenes son maravillosas porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de proporción. Quienes ya hayan dibujado alguna vez saben que uno por lo general trabaja el tamaño de una cabeza para poder replicarla y trabajar el número de cabezas del cuerpo, que por lo general el estándar es 8, pues digo que por lo general, porque el estándar anatómico es 8, pero con la gente que trabaja figurines o hace ilustraciones, a veces trabaja más cabezas, hasta 11 o 12 cabezas, extendiendo muchísimo más el cuerpo, como cuando uno tiene una foto y está haciendo una presentación y lo que hace es que la va alargando. Como les decía, no solamente tiene que ver con las medidas de proporción del cuerpo, sino las medidas generales, no solamente de esos segmentos del cuerpo, sino que vamos a ver una digamos que, importancia que tiene y es que nos habla también de algunos giros y de algunos ángulos. En este instante, en antropometría, nos estamos hablando de medidas del hombre. Antropometría, medidas del hombre, y tiene los detalles de un montón de medidas específicas. ¿Esas medidas específicas para qué son? Esas medidas específicas no sirven solamente para hacer ropa. Sirven sobre todo, y es donde más lo trabajan las personas, para poder hacer otro tipo de productos que el hombre usa. O sea, no solamente que se adapten al cuerpo humano, sino que sean de uso del hombre. Vamos a ver un poco en ergonomía que también tiene que ver con eso, pero a veces la gente confunde antropometría con ergonomía. Como se los dije desde el comienzo, en la antropometría lo que nosotros tenemos son las medidas. Estas son las principales medidas que se tienen en cuenta y hay cosas tan básicas como la altura del sanitario, la altura de las sillas que son estándar, la altura de las mesas, de las ventanas, del sitio donde se pone la perilla en las puertas. Para eso se necesitan medidas antropométricas, para que se tenga un estándar de la ubicación de cierto tipo de espacios y proporciones en el cuerpo para poder trabajarlo en los productos. Como ya les hablé, la gente a veces confunde ergonomía con antropometría, que tienen que tener en cuenta. La antropometría, que fue la que vimos antes, nos habla de las medidas, pero es que la ergonomía utiliza esas medidas para hacer el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo o una prenda. Cualquier otro producto, como ya les conté, de uso humano, a las características físicas del trabajador o del usuario. Para esto, la ergonomía trabaja buscando siempre eficiencia, seguridad, procura el menor desgaste corporal. Lo que intenta la ergonomía es que el cuerpo humano tenga un mínimo desgaste. Para estudiar la ergonomía, entonces, ¿qué requiere uno? Requiere de las medidas que se trabajaron en la antropometría y además entonces empieza a ver esas medidas en el uso del cuerpo, en las diferentes posturas, en los diferentes puestos de trabajo, en las diferentes actividades que se realicen. De aquí importante algo que vamos a ver más adelante con un poquito más de fuerza y es el tema de las inclinaciones. Si se acuerdan, este es nuestro eje central y ese giro que se da dejando quietita la cintura, entonces son inclinaciones,
acá, que es cuando nosotros estamos parados, quietecitos y podemos hacer que nuestro tronco mire hacia la derecha o hacia la izquierda, estamos hablando de rotaciones. También tenemos pero hacia adelante, haciendo flexión. Y esta que se trabaja muchísimo en hiperextensión y es cuando se estira el cuerpo en su máxima expresión en alguno de los segmentos. En este tema de ergonomía, lo que más se trabaja es ergonomía para el diseño de productos industriales y en el segmento de puestos de trabajo. Aquí, por ejemplo, hay dos tipos de puestos de trabajo, un puesto de trabajo de pie y un puesto de trabajo sentado. Hay que tener en cuenta que en los dos, no importa cuál sea, se busca generar la mejor optimización de los movimientos del cuerpo. Entonces tienen todo ubicado de tal manera en que, miren, se alcanza fácilmente. Cada vez que tú tienes tu escritorio personal, entonces organizas, aquí quiero la cajita con los lápices, aquí quiero que quede el borrador, que esta toma me quede más cerquita. Tú intuitivamente estás organizando tu puesto de trabajo para que sea realmente más ergonómico y es que te facilite los movimientos. Vamos ahora a hablar de la biomecánica. La biomecánica es un área del conocimiento que estudia la actividad física de nuestro cuerpo en circunstancias y condiciones diferentes. Analiza las consecuencias mecánicas que se derivan de esas actividades, tanto en nuestra vida cotidiana como en el trabajo, haciendo deporte o cualquier otra actividad. La biomecánica busca la optimización de nuestro sistema locomotor. En nuestro caso, esta información será fundamental para el análisis funcional de los cuerpos y su relación con las prendas. Es importante que tengamos en cuenta que el sistema locomotor abarca todo esto que hemos estado viendo hoy, que tiene que ver desde el reconocimiento general de anatomía, pasando por sistema óseo, articulaciones, musculatura y todos esos otros detalles que vamos a trabajar de aquí en adelante. Son claves porque el sistema locomotor es el que permite el desplazamiento del cuerpo humano. Ese desplazamiento no solamente es la acción de caminar, sino que tú te puedas agachar, que te puedas acostar, que te puedas levantar, saltar. Todas esas cosas son de las que trata la biomecánica. Y cuando estamos hablando de la biomecánica, realmente estamos hablando de otros tipos de sistemas integrados. Estas imágenes son maravillosas porque nos van a dar una idea general de lo que estamos hablando con la biomecánica. En la biomecánica no solamente ubicamos los puntos claves de articulación y movimiento del cuerpo, ojo con esto porque tiene que ver con algo que van a hacer ustedes, puntos claves de articulación del cuerpo, sino que también habla de los movimientos y de los sitios donde se debe hacer ese movimiento y cómo se hace ese movimiento. Aquí nos está hablando, en todos los casos, de puntos lumbares. Nos habla también de los temas que ya vimos un poco antes, de rotaciones, las diferentes rotaciones no solamente de cintura, sino rotaciones de cuello, como se los dije. El cuello, si ustedes intentan, tiene mucha más rotación que la cintura. Luego entonces sí es importante que tengamos la claridad, diferenciación de qué es una flexión, qué es una extensión. Esto es súper importante, porque entonces cuando tú te flexionas, casi todos los movimientos de flexión son hacia adelante. En el caso de las piernas, los movimientos de flexión son de rodilla hacia atrás, porque depende de dónde tengas tú el punto articular. Me voy a devolver. Entonces, en el hombro, ¿cierto? El punto articular hace que sea hacia adelante, donde se hacen todas las flexiones. Mientras que, por ejemplo, en rodilla es hacia atrás donde se hacen todas las flexiones. Entonces tiene que ver con el punto articular hacia dónde van las flexiones. Este tipo de flexiones tienen que ver con flexión y extensión. Recuerden que se puede hacer flexión y extensión gracias al proceso muscular y al tipo de músculos que tenemos. Esto nos recuerda el tema de articulaciones y cómo las articulaciones nos permiten que haya este tipo de movimientos. Y fíjense que si
la articulación no tuviera un tope, que es un sitio donde dice hasta ahí llega el movimiento, entonces ese movimiento podría hacerse de tal manera que se saliera, digamos, de su eje. Aquí nosotros estamos viendo que este es un tema de rotación que hay en torno a la articulación de cadera, pero no es una articulación totalmente cerrada. Es importante tener en cuenta que hay esos topes que nos permiten digamos, girar hasta cierto punto. Y también esos giros que dan en las rotaciones el cuerpo van a ser importantes, por ejemplo, cuando veamos en la rotación de brazo, el tema de la sisa. Esta rotación se puede hacer mucho más, miren, hacia arriba, se puede total, un poco más hacia atrás, hacia adelante. Miren cómo se ve. Mientras que hacia atrás el ángulo es más corto, porque en esta articulación encontramos entonces un freno articular que no permite que se desencaje el brazo hacia atrás. Todo este tipo de flexiones y extensiones son súper importantes para revisar, que les quede clara la diferencia entre extensión, flexión y aquí lo que es supinación y pronación. Estos que es cuando tienes la mano hacia arriba o la mano hacia abajo. Cuando vamos a ver algo de dibujo, vamos a entender que dibujar ese segmento del antebrazo es muy difícil porque tiene muchísimas visiones, porque tiene, digamos que en cada segmento que vas moviendo va cambiando la forma de ese segmento en el cuerpo. Aquí me quedé sin haber visto el tema de cuello, en el cual, aunque el cuello se ve muy corto cuando estoy en posición erguida, puedo agachar la cabeza y el cuello es como si se alargara el cuello y es porque las vértebras se separan un montón. Igual también puedo hacer una extensión y echar hacia atrás mi cabeza, extender los músculos de adelante, se recogen los de la espalda y se arquea. Mira, puede hacer arqueo cóncavo y arqueo convexo. El tema del cuello, yo les dije que el cuello es un tema maravilloso el que hay que revisar. Vamos a ir un poco más hacia adelante y vamos entonces a entender un tema que también es muy importante cuando nosotros tengamos nuestros clientes y poder hacer el análisis de ellos. Y es que ya empezamos a ver un poco más de silueta, el tema de la figura humana. Vamos a hablar de los somatotipos. Los somatotipos es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico. Es utilizado para estimar la forma y su composición. Cada uno tiene una forma de esqueleto y una cantidad de músculo, masa diferente, haciendo que sean tres los somatotipos principales: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo nos habla de una complexión delgada, estructura fina, fibrosa, no gana peso con facilidad, tiene un metabolismo rápido, tiene un pecho más plano y hombros pequeños. El mesomorfo tiene complexión atlética, cuerpo duro con músculos definidos, o es mucho más fácil que definan sus músculos y que obtengan más masa corporal. Es fuerte de forma natural, gana músculo fácilmente, engorda con más facilidad que el ectomorfo, pero eso no quiere decir que engorde fácilmente. Y tiene los hombros más anchos, fíjense. En el endomorfo, la complexión es blanda y redonda. Suele ser más bajo y fornido. Gana músculo fácilmente. Engorda también fácilmente. A él le cuesta perder. Fíjense que a los dos engordan y ganan masa fácilmente, pero a este le cuesta más perder su grasa. Tiene un metabolismo lento, mientras que este tiene un metabolismo estándar. Tiene hombros anchos. A nivel general, los somatotipos, cuando los enfrentamos, se ven así. Quiere decir que podemos decir que esta es una mujer, ¿cierto? De un somatotipo medio, están más delgadas o un poquito más gruesas. Estas siempre tienden a, como acumulan grasa, entonces pueden fácilmente ser más con tendencia a la obesidad. Es importante que tengamos en cuenta que por naturaleza las mujeres estamos diseñadas desde que fue la creación del hombre para tener más masa adiposa
adiposa, o sea, todo el tema de tejido adiposo está hecho, digamos que nuestro cuerpo recibe más fácilmente el tejido adiposo. Es más, tenemos sitios de acumulación de tejido adiposo, como es el busto. Mientras que el somatotipo de hombres, digamos, la estructura del cuerpo masculino está para ser más fibroso y tener más, digamos, diseñado para generar más músculo. Eso hace que cuando una mujer empieza a hacer ejercicio en el gimnasio, se demore bastante tiempo en que realmente se le vea el ejercicio, porque tiene primero que gastar todo su tejido adiposo, mientras que los hombres, con que sean juiciosos en el gimnasio 3 meses, se les nota y se marcan muchísimo a nivel abdominal y tienen una masa corporal mucho más amplia. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que aunque existen esos 3 tipos de somatotipos, la mayoría de nosotros no es de un solo somatotipo, sino que hay una gran variedad. Entonces, este es un mapa que por lo general en los atletas llenan a veces con la gente que va al gimnasio, y es que identifican de cuál de las combinaciones es. Por lo general, las más comunes son la mesoectomorfa, combinación entre meso y ecto, o la mesoendomorfa. Vamos a intentar visualizarla acá, o sea, la que iría aquí, de meso a ecto, o de meso a endo, que iría acá. Igual también en hombres, ¿no? De meso a ecto o de meso a endo. Este es un mapa que se trabaja muchísimo en análisis corporales para poder saber en qué punto de este semitriángulo está uno en su masa corporal y en el tipo de somatotipo que se sea. Entonces fíjense que viene desde el centro, tú puedes ir ubicándote, pero te puedes ubicar en algunas de estas líneas. Vamos a hablar de un tema muy lindo y es que habla de los doshas corporales. Los doshas corporales son los tipos de constitución corporal planteadas por el Ayurveda. El Ayurveda es una medicina de la India, donde cada uno de estos doshas corresponde a una energía. Cada persona tiene una combinación diferente de ellos. En unos predominan cosas diferentes y en otros se cree que hay mezclas de otros dos, así como está aquí. Es muy lindo porque además se identifica el kapha con el agua, el pitta con el fuego, el vata se habla del aire. Y si nos damos cuenta, son los mismos 3 somatotipos, pero en esta ocasión, kapha, devolvámonos, recuerden, kapha es agua, pitta es fuego, vata es aire. Mira, vata es aire, entonces ellos lo asemejan con que es liviano y todo el tipo de comidas que ellos dicen que procuran la estabilidad de los cuerpos dependiendo como del tipo de elemento que les rige. Y que este tipo de doshas, que son como las características en la medicina ayurveda, también son muy bonitos y muy empáticos con algo que vamos a ver hacia adelante y es el tema de las emociones en el tema postural de los cuerpos. Vamos entonces a hablar ahora un poquito de las tipologías corporales, también llamadas siluetas, donde súper linda esta imagen porque nos habla de que los cuerpos, todos son buenos cuerpos y todos son cuerpos perfectos. No hay un estándar de que uno sea mejor que el otro, es un tema que nos han vendido los medios de comunicación, pero algo de lo que ustedes a nivel personal tienen que ser conscientes y que luego tienen que trabajar con sus clientes, con sus usuarios, es que hay que tener seguridad sobre el tipo de cuerpo que uno tiene. Por eso es tan importante el reconocimiento de la estructura, identificar el tipo de cuerpo que uno tiene para poder sacarle provecho a la estructura de cuerpo que se tiene. En cuanto a tipologías, estamos hablando de las características físicas generales del contorno y la forma corporal. Esto tiene que ver con lo que vimos al comienzo de anatomía, de morfología de superficie. Vamos a hablar de los tipos de siluetas. Y en femenino y en masculino se han determinado algunas siluetas que son estandarizadas, pero que en algunos casos les cambian el nombre.
vamos a encontrar la silueta reloj de arena, que también le llaman silueta en X. La silueta triángulo también le llaman silueta pera. Es factible que uno encuentre una silueta llamada triángulo invertido, pero también le llaman manzana. La rectangular a veces le dicen recta y a la óvalo le llaman circular o en algunos casos redonda. En las masculinas tenemos las mismas, solo que en masculino no les han puesto nombres como manzana o pera. Por lo general, la silueta reloj de arena no es X total, sino que es un trapecio. Siempre va a estar un poco más amplio arriba en el masculino. Vamos a ver un poco de qué estábamos hablando. Cuando estamos hablando de siluetas, aquí se ve un poco más marcada la forma de la silueta, ¿no? Aquí en este tal vez se ve un poco más identificada la forma de cuerpo. Si ustedes tal vez pueden identificar o el cuerpo que tienen, si son unas mujeres, o si son ustedes unos chicos, pueden identificar algunas mujeres cercanas con esas formas de cuerpo. Como les decía, vienen siendo los mismos, pero en algunos casos sus nombres cambian. Estas imágenes les ayudan a visualizar un poco mejor cómo funciona el tema. ¿Qué es lo que pasa? A nivel general se ha dicho que este estándar de cuerpo, que es el X, ¿cierto? Que tiene hombros y cadera del mismo tamaño, con una cintura más pequeña, es el estándar. Sin embargo, hoy en día gustan mucho las latinas, que las latinas tienen el pecho un poco más pequeño, pero sobre todo lo más importante, porque hay algunas que tienen el pecho grande, es que las caderas son prominentes. Es una cosa a veces contradictoria porque es esta silueta, la manzana o la recta, la que tiende a tener menos grasa abdominal. Entonces las personas quieren tener todo completo. Quieren tener las caderas de la triángulo o pera, quieren tener los hombros de la X, quieren tener el abdomen de la recta, ojalá las nalgas de la circular. Es por eso a veces que la gente no está contenta con lo que tiene, pero es porque no se sabe ubicar en alguna de las siluetas. Igual no existen siluetas bonitas ni siluetas feas. Todas las siluetas simplemente son formas que tiene el cuerpo, diferentes formas que tiene el cuerpo, y es importante identificarlos. El ejercicio que hay que hacer aquí es un ejercicio de identificación. Esta imagen es muy linda porque nos habla de cómo en el tema de las razas también se genera el mismo tipo de silueta. No sé si alcancen a ver, esta es silueta X, esta es silueta en B, recta, esta es una pera y esta es circular o redonda. Quiere decir que no importa el color de la piel o el tipo de raza a la que pertenezca tu cultura y como tu genética, definitivamente también puedes tener variaciones. Lo que pasa es que estas variaciones por lo general sí vienen heredadas en los genotipos, son la herencia que te dejan tus padres. Una cosa clave en masculino es que en masculino los hombros anchos, la cadera pequeña, son símbolo de masculinidad. Entonces, el estereotipo del cuerpo perfecto en el hombre tiene los hombros más anchos y la cintura y cadera más pequeña. Digamos que es al revés de lo que en este instante está con la mujer, ¿no? Más grande la cadera, más pequeño arriba. Sin embargo, las mujeres que tienen este tipo de silueta, hay algunos personajes que tienden a decir que se ve más masculina. Digamos que en esta ilustración, esta niña con una silueta en B está delgada, pero si esta niña tuviera un somatotipo más grande y fuera mucho más amplia y con más masa muscular, ella podría verse un poco más masculina. Eso que es importante y que es clave. Hoy en día que estamos con todo el tema de inclusión, ¿cierto? Y de ideologías de género, es importante entender que esto no tiene nada que ver con nada de lo otro, simplemente son formas diferentes que tiene el cuerpo. Entonces, igual existen los mismos tipos de silueta en femenino y en masculino. Aquí tenemos una comparación en donde están los diferentes tipos de silueta, tanto en masculino como en femenino, para que podamos hacer nuestra comparación.
Puse esta diapositiva porque me parece súper interesante cuando las personas, sobre todo las mujeres, a los hombres el tema de qué tipo de silueta tienen no les preocupa tanto en el tema de su vestuario, sin embargo a las mujeres sí. Entonces este les ayuda un poco a determinar. ¿Cuál es mi tipo de cuerpo? ¿Tus hombros y caderas tienen una medida similar? ¿Sí o no? Si tienen una medida similar, pues tu opción es o eres X o eres rectángulo, o sea, o eres reloj de arena o eres rectángulo. Si no, pues entonces tienes tres opciones. La siguiente pregunta sería, ¿tus hombros miden más que tu cadera o tu abdomen? Si la pregunta es sí, entonces sabes que tienes los hombros más anchos que la parte de abajo y eres un triángulo invertido. Si dices no, mis hombros no miden más que mi cadera y mi abdomen son más grandes, entonces, ojo porque si tiene más abdomen es redondo y si tiene más cadera con un abdomen un poco más plano o más plano totalmente es triángulo. Dice, ¿tu blusa tiene una talla más que el pantalón? Sí, entonces eres de una silueta redonda y no eres de una silueta triangular. Este me parece un muy buen test para que ustedes puedan con estas preguntas identificar a alguien, pero realmente ustedes van a tener que afinar el ojo porque es visualmente como uno identifica el tipo de cuerpo que tiene su usuario. Es por eso que estábamos diciendo que las formas del cuerpo no se pueden clasificar en buena o mala, o bonita o fea. Simplemente presentan diferentes características, muchas particularidades. Vamos a aprender a hacer una evaluación de aplomos o postura. Esto está asociado a la correlación que hay entre las extremidades, el tronco y las posiciones de las articulaciones. A esto le llamamos el equilibrio postural. El equilibrio postural trabaja 4 puntos que son muy claves. Todo el tema muscular y esquelético, el tema del apoyo bipedestal. Si se acuerdan, yo les dije que bipedestal era cuando la persona estaba de pie, en dos pies. ¿Por qué? Porque bipedestal nos habla de pararse, estar parado. Y cuando uno se para, tiene que hacer algún apoyo para guardar un equilibrio en el cuerpo. Ese equilibrio que uno guarda tiene que ver con estos otros dos, que son la distribución de pesos y el centro de gravedad. Yo tengo que equilibrarme y encontrar mi centro de gravedad para poder estar de pie. Si ustedes recuerdan la manera como un niño empieza a aprender a caminar, lo primero que el niño hace es encontrar su centro de gravedad. Luego los niños hacen una distribución de sus pesos. Hay algunos que aprenden a caminar más echados hacia atrás o hacia adelante. Y luego separarse, que es el apoyo bipedestal, para empezar a ejercitar su proceso musculoesquelético y poder empezar a dar pasos. Aquí vamos a hablar un poco, un ejemplo de un aplomo equino para entender qué son los aplomos. Está un poquito como, pero ¿por qué la profe me está mostrando un tema de caballos cuando estamos viendo el cuerpo humano? Y es que lo que quiero hacer es la comparación. La comparación de cómo, cuando uno va a una exposición equina, ve que hay unos jueces que miran, el caballo se queda parado en una posición sobre una tarima y entonces vienen unos jueces y lo ven y ponen un puntaje. Les cuento que esto que está aquí es lo que realmente están viendo ellos y son las posturas de sus extremidades, en ellos superiores e inferiores también, o anteriores, posteriores, que son las delanteras y las traseras. Entonces, fíjense que dependiendo de cómo hay un apoyo de las patas de ese caballo, ellos dicen cuáles tienen buena postura y cuáles no. Es importante tener en cuenta, la postura también es algo clave para el tema de la estructura corporal. Aquí podemos ver cómo hay una postura correcta, que es como uno debería sostener los pesos de la gravedad que se ejecutan sobre el cuerpo, pero realmente para nosotros lo más fácil es ir con la cadera hacia adelante, ¿cierto? Se echa la espalda hacia atrás y la cabeza hacia adelante, haciendo que entonces se tenga esta postura que es una postura incorrecta.
Hoy en día las personas, digamos que no tienen tantos temas con su postura y son un poco más libres, pero si nosotros hablamos con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ellos nos cuentan que en el colegio, no sé si a ustedes les tocó un colegio de esos, les tocaba pararse así, súper derecho, erguido, la espalda hacia atrás, o sea, este tipo de cosas se daban en educación física, por eso mismo se llamaba educación física. Y lo que pretendía era educar tu cuerpo para que más tuvieras las posturas correctas. ¿Y para qué sirven esas posturas correctas? Ya lo hemos hablado antes en esta clase. Y es que las posturas correctas permiten que haya una higiene postural. Eso quiere decir que haya limpieza en tus procesos y que no haya un desgaste del cuerpo, porque cuando hay un desgaste del cuerpo, entonces empiezan a ocurrir unas patologías. Las patologías son enfermedades. Fíjense aquí, diferentes posturas. Esta es la misma persona en una posición correcta y adecuada, pero miren el cuerpo cómo pueden moverse y cómo pueden tener un montón de posturas. Y quiero que observen esto, y esta es otra diapositiva que vamos a tener que ver muchísimo cuando estemos hablando de cómo se mueve el cuerpo y el por qué vamos a dar desahogos y por qué vamos a hacer recuperaciones de talle. Y es que fíjense la medida que tiene el cuerpo cuando está en una posición normal. Y luego cuando yo hago una hiperextensión hacia atrás, así no tenga los brazos levantados, estoy haciendo una hiperextensión y estoy haciendo que todo mi abdomen se estire. Mientras que lo que estoy haciendo cuando hago esta flexión, curvo mi espalda y lo que hago es que entonces se recoge esto acá. Por eso es que las personas que se paran derechas o un poco flexionadas hacia atrás se ven con el abdomen más plano, sin necesidad de que tengan que hacer un montón de ejercicios. Mientras que las personas que están en esta postura normalmente, el colgajo del abdomen siempre tiende a estar caído, suelto y por eso se ve un poco más fofo. Este tipo de curvas que también se hacen, no, digamos que no son las curvas naturales, si bien está muy echado hacia atrás y entonces hace que sea demasiado sinuosa esta curva de la espalda. Hay otro tema del que hemos estado hablando sin mencionarlo mucho y es el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, en estos ejes de equilibrio, les decía que cuando los niños se paran, empiezan a buscar hacia dónde va su eje de equilibrio y dependiendo del tipo de cuerpo que tú tengas, el eje de equilibrio está en diferentes sitios. Aquí lo vemos, tanto en el cuerpo femenino como en el cuerpo masculino. Tienen que tener en cuenta y es que es factible que nosotros tengamos algunas imágenes más de femenino. ¿Por qué? Porque digamos que el cuerpo femenino tiene más volúmenes, más sinuosidades y tiene unas características, como les decía, especiales con el tema de tejido adiposo, pero realmente las estructuras a nivel general son diferentes y en el tema de género hace que algunas estructuras, desde musculares hasta óseo, tengan pequeñas variaciones. Vamos a hablar bastante del tema de los tipos de posturas, porque estas posturas, igual que los aplomes que les hablé en el caballo, nos ayudan a verificar, digamos que el tipo de estructura corporal. No sé si alguno de ustedes tiene hijos y algunas abuelas dicen que cuando los niños nacen, que nacen con las piernitas un poco, digamos, eh, ¿cómo sería la palabra? Curvas. Algunas abuelas les unen las piernas y se las envuelven. Se cree que eso también es educación física, o sea, es que están intentando corregir ciertas posturas, porque las posturas que en este momento vamos a ver lateral, vamos a ver otros, y las posturas se ven diferentes si yo lo trabajo desde el delantero, posterior, lateral. Es importante que ustedes siempre tengan en su cabeza, vamos a tener que visualizar el cuerpo en esos tres sentidos. Delantero, posterior, lateral. Si lo quieren mejor, delantero, lateral y posterior. En este caso, tenemos digamos, un plano de diferentes posturas en donde solamente la que está absolutamente sobre el eje es llamada buena postura y todas las otras vienen siendo alguna patología diferente. En este caso, se nota muchísimo más en el dibujo el tema de
de la postura y de la mala postura y nos está diciendo qué es lo que pasa con esa mala postura. En este caso lo que está pasando es que la cadera va echada hacia adelante y al echar la cadera hacia adelante, esta línea de lateral del costado se tiene que echar un poco hacia atrás. En este caso se arquea tanto no la cadera sino la cintura, o sea, arriba en el apófisis. Igual también se echa hacia atrás, pero entonces hay este arqueo. A este arqueo se le llama lordosis. Esto es lo que ustedes van a encontrar como lordosis. En este caso, lo que pasa es que el tórax está echado hacia atrás. Y entonces genera esto, que es como a lo que le llaman jiba. Esta sería una jiba baja y esta sería una jiba alta. Y es cuando se pone el cuello y la cabeza hacia adelante. Dicen que hoy en día se tiende a tener más este tipo de patología porque todos estamos viendo el celular constantemente mientras caminamos como todo el tiempo y uno debería tener una correcta postura al levantar el celular a la altura de la cabeza para que no esté haciendo esto. Si se dan cuenta, en estos tres, los muslos y la cadera tienden a irse hacia atrás para guardar el equilibrio. Y esta es la postura ideal. Este es un mapa que les va a servir para poder analizar cuando nosotros estemos trabajando el tema de análisis corporal. Y entonces lo que va a pasar es que ustedes toman una foto de la persona. Cuando tienen la foto de la persona van a ubicar los hombros, el punto de pezón, no importa si es femenino o masculino, la altura de ilíacos en cadera, en todas las líneas horizontales que corresponden a busto, cintura, cadera, rodilla. Y entonces van a trazar estas líneas. Ya vamos a ver un poco mejor el tema. Cuando uno tiene esas líneas trazadas en el cuerpo, puede venir y comparar con estos mapas. Y entonces va a poder identificar qué tipo de aplome de la persona. Tenemos entonces aplomes femeninos, de frente, posterior, laterales. Si se dan cuenta también tiene que ver con el tipo de busto. Si se dan cuenta, aquí también es el tipo de cintura, las alturas de cintura. Si se dan cuenta hay unos talles que son muy largos como este, ¿cierto? Unos talles muy cortos como este. Hacen las distancias, estas distancias que van a ser importantes para nosotros, tanto aquí como acá, se vean de diferente manera. Este sí que es un talle súper largo. Si van viendo, la base genital va variando de su línea normal. Igual también los tipos de caderas, como ya les había dicho, posterior, para poder ver el tipo de nalgas también, cadera-nalga que se tiene, que es súper importante, sobre todo en femenino, que es donde hay más variaciones, donde puede encontrarse uno más patologías. El vientre también es importante, aunque en estas imágenes el vientre abultado no se ve lo suficientemente abultado. Vamos a ver otras imágenes donde está un poco más claro. ¿Se acuerdan de las siluetas? Bueno, aquí también vemos el mismo tema de siluetas, pero en este caso tiene un par de nombres diferentes, pero es una estructura que ya conocemos. ¿Qué es importante ver acá? Y es que no solamente todo lo que hemos visto hasta el momento es clave, sino que existen otras características y particularidades que generan diferencias en los cuerpos. Género, edad, masa corporal, tejido adiposo, hay algo llamado lenguaje propioceptivo, que es súper chévere, ya lo voy a explicar. Y el tema de las patologías. En patologías es importante que tengan en cuenta, tiene que ver con las enfermedades, algunas de las enfermedades que se han adquirido durante la vida y otras que son enfermedades que vienen en el proceso del genotipo de la persona. Hay una cosa que es importante que tengan en cuenta y es que el genotipo es la información que viene en los genes, que se transmite por el ADN y que es factible que tú seas propenso a tener un infarto. Ese tipo de información, por lo general, cuando tú vas al médico te la piden y es súper clave para que se conozcan identidades genéticas que no se visualizan. Porque hay otras identidades genéticas que sí se visualizan, que es el tema de los fenotipos. Los fenotipos es la manera como esos genes se expresan y allí entonces tú encuentras rasgos característicos, pero a nivel visual,
las personas que tienen que ver con su herencia, con su gen y en algún momento hasta con su raza. Temas como estatura, temas de masa corporal, de tejido adiposo, ese tipo de cosas que se ven fuera son las que tienen que ver con el fenotipo. Terminando mi explicación del lenguaje propioceptivo, ese es un término muy bonito. ¿Por qué? Porque el lenguaje propioceptivo realmente es cuando yo mismo percibo ciertas sensaciones que tienen que ver con la interacción de mi cuerpo, esas tensiones, posturas, movimientos que se ejecutan. Yo sé cuando estoy tensionando mucho la espalda o cuando siento que estoy mal sentado o mal acomodado. Esas que son percepciones propias, autopercepciones, a eso es a lo que se le llama el lenguaje propioceptivo y es lo que nos ayuda a coordinar los movimientos. Yo siento que me estoy yendo mucho hacia un lado, siento que me voy a tropezar y me voy a caer, o sea, esas sensaciones que tengo de mi propio cuerpo. Como ya estábamos hablando arriba, es súper importante el tema del crecimiento, porque es diferente el niño desde que nace y cómo sus cabezas van variando hasta que se es adulto. Me parece chéverísimo este segmento en el cual nos dice que el niño nace con 3 cabezas y 1/3. Más o menos es la proporción de un niño. O sea, es muy cabezón. Y luego entonces el cuerpo, si se dan cuenta, va creciendo de una manera en que la cabeza sigue siendo de un tamaño estándar, crece muy poco realmente, y lo que empieza a estirarse y a formarse es el cuerpo. Obviamente, dependiendo del género, si eres un hombre, eres una mujer, o del género predominante, porque saben que hoy en día ya está cada vez más aceptado el tema de personas que nacen con un género físico, pero que emocional y a nivel de percepción tienen otro tipo de género. Pero de todas maneras, ese que es el género dominante siempre nos va, digamos que, a hacer ciertas características físicas y obviamente de desarrollo por desarrollo hormonal. Dentro de lo que hablábamos a nivel general, cosas para tener en cuenta. Veamos estas 4 imágenes y vámonos acordando de qué hemos hablado. La, la violetica, la fucsia que está acá, sería el punto de equilibrio normal. Esta me gusta mucho por eso, porque entonces aquí está la normal y nos muestra si del punto de equilibrio yo me estoy variando hacia atrás, si tengo arqueo, ¿cierto? O si estoy echado hacia adelante. Entonces, este tipo de imágenes nos van a ayudar cuando tengamos que hacer análisis, porque entonces tú pones la imagen de tu persona en lateral, trazas el punto de equilibrio ideal y sobre el punto de equilibrio ideal analizas cómo es el punto de equilibrio de tu usuario. Lo que les decía, temas abdominales, miren, grasa abdominal, y eso también tiene que ver con hacia dónde va echada la cadera, hacia dónde se dirige la cadera. Eso también hace que haya diferentes tipos de nalga, y esos diferentes tipos de nalga, quiero que vean muy bien esta U que se está formando aquí, en este segmento rojito, porque a esa es a la que le vamos a llamar la horcajadura, que son las medidas con las que vamos a trabajar pantalón. Nos vamos a venir hacia esta presentación siempre luego para poder verificarla y revisarla porque ella nos va a dar muchísima información sobre lo que vamos a tener que trabajar aquí en adelante cuando estemos trabajando los básicos y las prendas de los tipos, los diversos tipos de cuerpo. Esta, una que vimos arriba, nos habla de diferentes tipos de proporción en el torso. En aquí, línea pélvica, o sea, de la base genital, va bajando cada vez más. En este tenemos un torso muy largo con piernas más cortas. Hay otro que tienen piernas muy largas con torsos más cortos y algunos que están, ¿cómo se llama? Equilibrados. Sin embargo, vuelvo e insisto, no está mal tener diferentes posturas, equilibrios, tipos de cuerpos, aplomes, somatotipos. Todo eso es parte del reconocimiento personal. Lo importante es que ustedes puedan identificar qué tipo de cuerpo tienen y qué características tiene su cuerpo. También, partiendo de esa base, van a poder identificar las características del cuerpo de sus clientes o usuarios. Aquí hay
Otro tipo de información tiene que ver con lo mismo. El tema esto pasa mucho y lo vamos a identificar, y es que las personas tienden por postura a tener un hombro más arriba que el otro. Cuando uno identifica que tiene un hombro más arriba que el otro, puede trabajar ejercicios para intentar equilibrar los hombros. Si tú siempre te pones el bolso terciado hacia un lado, pues ahora cambia de lado el bolso para que entonces empieces a equilibrar tu cuerpo, porque eso va a ayudar a que tu columna vertebral tenga otra postura y tengas una limpieza o higiene de tu cuerpo, ergonomía muchísimo mejor. Miren, este tipo de información es clave en lo que ustedes tienen que hacer en su vida profesional, porque va a permitir dar una mejor asesoría a su cliente. En la asesoría que un cliente espera en lo que ustedes van a hacer para su vida profesional no es si les queda bien el rojo o el amarillo. Eso en última son temas estéticos, pero nosotros necesitamos partir de una base estructural y corporal. Lo que les hablaba, un hombre que tenga entrenamiento en gimnasio para trabajar su musculatura, rápidamente puede adquirir esta masa muscular. Otro tipo de arqueos de columna que hacen que las siluetas se vean diferentes. Vamos a hablar un poco entonces del análisis postural. El análisis postural es clave porque nos permite identificar las líneas de aplome y fíjense, esto ya que uno va viendo que esto está ya, no está parejo. Entonces, cuando nosotros por lo general les pedimos que tomen una foto de sus usuarios en delantero, posterior y lateral, ubican líneas y pueden estar trazando este tipo de líneas para poder hacer estos análisis corporales. Algunas personas tienen sobre cuadrículas esas imágenes para poder revisar cómo funciona. Acá, de acá estamos hablando de porcentajes de tejido adiposo en el cuerpo. Y si se fijan, las mujeres tendemos a acumular más tejido adiposo y miren cómo, partiendo más o menos del estándar, que es con 15% de tejido adiposo, cómo vamos aumentando en este instante solo hasta el 45%. Digamos que hay mucho más arriba del 45%. Y el hombre, miren cómo va siendo lento, ya hasta que llega al 25%, ¿cierto? Porque el 35% es donde el hombre empieza a verse más gordo. Ya, mira, tiene el abdomen un poco extendido por toda la grasa abdominal que sostiene. Además, toda la parte visceral de ellos tiende a extenderse también mucho más que los de las mujeres. Entonces, como nosotras las mujeres tenemos la parte abdominal, para que no se nos marque más el abdomen, pero sí es un poco más fuerte porque como está diseñado para resistir un parto y resistir el bebé esté allá adentro y se extienda. Entonces esos músculos tienen unas características diferentes a los de los hombres, y los de los hombres, cuando se extienden sus partes viscerales, rápidamente quedan con mucha prudencia en lo que estoy diciendo, como con las mismas barriguitas de embarazo, ¿no? Y es que entonces se extiende su abdomen. Queridos aprendices, hasta aquí la clase de hoy. Esta es la teoría que teníamos que ver en la sesión número 1. Es súper importante que ustedes realicen una apropiación de esta información. Para esto vamos a tener una actividad que es tomar 3 fotos de una persona en postura neutra, de manera delantera, posterior y lateral, como ya lo vimos en las explicaciones anteriores. Ustedes van a intentar hacer un análisis lo más completo posible de la silueta, de la estructura corporal, que incluya la mayor cantidad de temas que vimos hoy, incluido la alineación, la ubicación de puntos y todo el tema de análisis de aplomo y postura. Para eso, espero primero hagan la actividad con ustedes mismos. Vamos a encontrarnos más tarde a la hora pactada para poder hacer la retroalimentación de la información que ustedes me envíen hasta la hora que tienen programada en su plan de sesión. Por favor, después de esa retroalimentación, tienen la tarea para la próxima sesión de hacer esta misma actividad con otra persona diferente. No importa el género, no importa la edad. ¿Saben? Chicos, muchísimas gracias. Esta es un ejemplo
Este es un ejemplo de cómo espero que ustedes hagan las cosas para que, si no tienen una visual del asunto, lo puedan tener un poco mejor. En el paso 1, tomen la foto en las 3 posiciones. Mi idea es que deben trabajarlo sobre ojalá una pared blanca o clara para que les quede mucho más fácil hacer este proceso. Este proceso lo pueden hacer en un PowerPoint. Montan las 3 imágenes que les queden del mismo tamaño, ubican los puntos y van haciendo las lineecitas. Es muy fácil y luego entonces me van escribiendo todos los análisis, no solamente aquí, sino entonces temas como estatura, peso, edad, toda la información que ustedes puedan tener de ese usuario. Ya saben, primero ustedes, hacemos retroalimentación y luego de un usuario externo. Esta es la bibliografía en la que pueden investigar un poco más o fortalecer los conceptos que trabajamos hoy. Mucha de esa información está en la biblioteca. Otra se consigue fácilmente por internet. Estas páginas nos ayudan también a fortalecer el tema. Las pueden encontrar muy fácilmente y en ellas hay videos de YouTube que también les pueden ayudar a fortalecer la actividad de hoy. Muchas gracias.